Bienvenidos, estimados estudiantes. Muchísimas gracias por estar en esta segunda sesión acerca de la materia de Derecho Internacional Público. Vamos a hacer referencia a las fuentes del derecho internacional. Bueno, ¿qué vamos a hablar acerca de nosotros, de las fuentes del derecho internacional? Pues el material que se les presenta es afinidad de que nosotros podamos ver esas principales fuentes, como cuáles. Las convenciones internacionales, Sí es una, las convenciones internacionales. la Permítame. costumbre, Sí, la costumbre. ¿Tienen alguna? los, princi- Qué bueno que ya han avanzado en su trabajo. los principios generales de derecho. Excelente. Ese es el video de su segunda unidad. De hecho, hoy lo pego, aunque Así. no sea, digamos, aunque no tenga la introducción formal. Hablamos de los principios del derecho. ¿Puede usted leerlo si gusta? ¿Qué tiene usted como principios del derecho? Ajá, dice, los principios generales del derecho internacional son principios aceptados en el derecho interno de cada estado. Son susceptibles a la aplicación internacional. No tienen su origen en el derecho interno, sino que son principios del derecho internacional. Estas se manifiestan porque son invocadas por el Estado o el juez internacional sin mencionar expresamente su fuente. El propósito es que sean acatados a nivel nacional y que sean reconocidos por naciones civilizadas. La Corte no puede ejercer su jurisdicción sin el consentimiento del Estado, que es la organización política más grande creada por el hombre. Aquí en la lectura les apunto algo muy importante. Aquí, los principios son reglas de derechos superiores a las positivas que se concretan mediante la expresión de voluntades subjetivas, a las que sirven de fundamento, es decir, son los principios, son reglas de derecho superior a las positivas. ¿Qué quiere decir? Que son superior a las normas que ya establecen, escritas, positivas, y estos son principios, son generales. Los principios constituyen elementos fundamentales, vean la lectura, origen y causa del ordenamiento jurídico internacional. Constituyen pautas esenciales vigentes que informan toda la elaboración jurídica particular y condicional, el proceso de creación de normas jurídicas. Tanto los principios del derecho internacional generan como del particular son principios generales como particulares, son principios propios del derecho internacional relacionados con los principios generales del derecho, pero basados en la particularidad de la naturaleza de la realidad social internacional. Es decir, esos principios se van a ir adecuando según a qué países entran en los acuerdos. Ahora, esos principios van ligados con las normas imperativas. La existencia de normas imperativas de derecho internacional público hoy no se discute, lo que todavía es motivo de análisis. Son los problemas derivados en cuanto a su origen, la clasificación en cuanto se trate de un principio o norma consuetudinaria. Habíamos hablado del derecho consuetudinario en en otras materias. ¿Sí recuerdan el derecho consuetudinario en qué consiste? Pues es una idea de una práctica es una constancia y una conducta repetitiva. En efecto, el derecho consuetudinario habla de los usos y costumbres y en derecho internacional hace ver que los principios realmente generales del derecho se apliquen conforme a estas normas imperativas que se basen en la norma consuetudinaria, en normas de usos y costumbres. Aquí, por ejemplo, también tenemos otro principio importante de los que había mencionado usted, compañera Adalí Rasgado, que es la delegación de competencias estatales.
Esta delegación de competencias estatales habla de las funciones del derecho internacional público clásico, es decir, producto del cambio operador de la comunidad internacional, fundamentalmente en el campo de la cooperación internacional y su correlato, la institucionalización de la comunidad, la función de la cooperación del nacimiento de nuevas ramas, como el derecho del desarrollo, el derecho económico internacional, el derecho del medio ambiente, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, etcétera. Es decir, esta delegación de competencias estatales es parte también, recuerden cuál es la finalidad de la materia de derecho internacional público, mantener la paz. Sí, recuerden, en determinados ¿qué? Países, naciones que entren dentro de los tratados internacionales, que es una de las principales fuentes. Hablamos también que estas funciones de las fuentes en cuanto a la aplicación del derecho, aparte de mantener la paz, es mantener acuerdos con estas naciones que intervienen para llevar consigo mismo el desarrollo de determinadas actividades. Pueden ser políticas, culturales, económicas, o sea, existen una variedad. Religiosas, ¿Mande? religiosas también. Exacto, también, incluso, por ejemplo, en el sistema de derecho internacional público o privado, interviene mucho lo que es sistemas jurídicos también contemporáneos. ¿Por qué? Porque tiene que respetar básicamente lo que consagra o lo que establecen determinados países y naciones según su sistema jurídico, su familia jurídica. Es por ello la importancia. ¿Alguien puede leer su definición de tratado internacional como otra fuente, por favor? Sí, creo que yo lo tengo. Sí, 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 denme un segundo. Aquí lo tengo. Dice concepto de tratado, que es un Gracias. acuerdo internacional. Aquí me llama la atención, ¿no? Que una de las principales características del tratado es que es vinculante, es celebrado entre estados u otros sujetos del derecho internacional, el cual es regido por un derecho o por el derecho internacional. Y Sí, bueno, aquí, sí, compañera, la perdón. escucho. No, sí, Ah, y en este concepto pude rescatar que que existen cuatro elementos fundamentales, ¿no? Uno, pues que debe ser un acuerdo. Dos, que es vinculante. Tres, que solamente se realiza entre sujetos de derecho internacional, ¿no? Cuatro, exacto. se rige por el derecho internacional. Y estaba checando un video que pueden celebrarse también de manera oral, aunque no es muy común, ¿no? Que se hace de manera escrita, pero también se da que los tratados se acuerden de forma oral, aunque son escasos los casos, ¿no? En efecto, la verdad también, por ejemplo, recuerden que se celebra de manera bilateral o ya hoy en día en Ah, materia internacional bilateral, aunque existan varios sujetos del derecho internacional, que es otro tema también de relevancia. Recuerden que el tratado internacional deben citar lo que menciona la Convención de Viena en el artículo sí, 38. ¿Sale? Ujú. sí. ¿Alguna otra fuente de derecho que tengan ahí para consultar? Ya vimos los principios, los tratados internacionales. Pues las convenciones Exacto. internacionales. Sí, ¿puede usted participar, por favor? Mm.
Recuerden que las convenciones internacionales son todos acuerdos que llegan los estados y naciones, ya sea en derecho internacional público o derecho internacional privado, para establecer principios generales del derecho. Para eso es la finalidad de una convención. Nada más que las convenciones tienen que llevar a cabo lo que establece el artículo 133 constitucional y 136 en relación a la supremacía constitucional y a la inviolabilidad de la norma. Recordemos que cuando aplicamos un tratado internacional no significa que vaya o esté sobre arriba de la Constitución. Cuando un derecho es violentado, un derecho humano es violentado, tenemos la Constitución y los tratados, es decir, al mismo nivel para la defensa de los mismos. No nos está diciendo que el tratado internacional sea superior a nuestra Constitución. De ahí tenemos lo que son sujetos del derecho internacional. Los sujetos del derecho internacional, ya para que nosotros podamos tomar en consideración, tenemos al Estado. Recuerden que el Estado es la organización política más grande creada por el hombre. ¿Por qué es una organización política más grande creada por el hombre? Porque el Estado es el ente que nos representa y habíamos dicho que en derecho internacional público, ¿pueden verlo de la pantalla? Sí. Sí, ok, gracias. Pues nos representa el presidente de la República, que es base fundamental para nosotros a partir del artículo 80 y las facultades del presidente del artículo 89, que esto sería muy, muy importante que lo mencionen en su trabajo, en donde establezca que a partir del artículo 89, ese derecho y esa obligación tiene el presidente de la República de representarnos de manera internacional. Perfecto, para que lo citen en su trabajo y es muy aprovechoso tener esa citación para que veamos que sí realmente estamos encuadrando la investigación de nuestro trabajo. Vemos que el Estado es el objeto de análisis de varias disciplinas humanas para el derecho. Es una comunidad constituida por un orden jurídico determinado que presta características propias. ¿Por qué? Porque el Estado, recordemos que es la persona moral, o sea, más grande que depende de una organización de poder. Aquí hay una distinción importante dentro de lo que es el derecho internacional público. Hablamos de una organización social diferente la organización social a otra, a lo que es clase social. Ejemplo, la organización social es una estructura. Esa estructura es organizacional. En el derecho internacional público tenemos una estructura que nos organiza para la representación de las actividades gubernamentales. ¿Sí? Es decir, cualquier actividad gubernamental de carácter representativo, tenemos ya en nuestro propio sistema aquí en México una forma llamada descentralización. Recordemos que la centralización lo posee el presidente de la República, en él recae la representación a nivel internacional. Pero cuando hablamos de la descentralización, él descentraliza sus funciones a través de qué? A través de nuestras secretarías del Estado. Es por eso que el Estado no depende ni de ningún otro ni de cualquier otro sujeto de derecho internacional. O sea, el Estado es propio. Estas características son manifestación de su soberanía. ¿Cómo elegimos nosotros a nuestro representante? Artículo 39 constitucional, el derecho a la soberanía, que como vivimos es un elemento fundamental, el cual le da estructura del derecho internacional. Gracias a la soberanía puede existir un sistema de estados que conviven y se relacionan en todos los sentidos. ¿Qué otros sujetos tenemos? Aparte del Estado. Bueno, este material no se preocupen, yo se los voy a dejar en plataforma, les puede ser sustento de su investigación. Habla de los efectos del Estado. Recuerden que los efectos del Estado es bilateral, es gobernante y gobernado quienes recaemos como gobernados. Sentimos en derecho internacional público el fenómeno hecho jurídico. Recuerden que en los hechos jurídicos no interviene la voluntad del ciudadano o en este caso de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que lleve a cabo nuestro representante a nivel internacional pues lo tenemos que acatar, como por ejemplo lo que se pacta en los tratados internacionales. Lo que son las organizaciones internacionales,
Son sujetos indiscutibles del derecho internacional, tienen características propias que las singulariza de los sujetos, son creadas por medio de un tratado internacional, pueden participar en la creación de una nueva organización internacional. Una vez creadas, se diferencian de los estatutos que le dieron origen. Esto tiene una voluntad propia, independiente, su ámbito de competencia no es territorial, sino funcional. Esto es parte de este sujeto. ¿Por qué funcional? Porque se crean estas organizaciones internacionales para un objetivo, que recuerden que es el objetivo del derecho internacional público, mantener la paz social. Es decir, su competencia se refiere a ciertas materias económicas, culturales, políticas, lo que ya habíamos mencionado. La personalidad jurídica de las organizaciones internacionales se caracteriza por la facultad que posee de mantener relaciones diplomáticas con los estados miembros o bien con estados terceros. Base como ejemplo mencionar que la Organización de Naciones Unidas tiene representaciones diplomáticas en casi todos los estados miembros. Que otra parte, las organizaciones parecidas a las estatales, hablamos a la iglesia, o sea, son parte del sujeto, recuerden, inherentemente, pero son parte también, recuerden que el Vaticano tiene mucha fuerza también en el derecho internacional público, la soberanía de orden militar de Malta, es decir, aquí esta soberanía es de orden de un fenómeno del derecho internacional. Está constituida en el nivel interno, tiene una constitución que data desde 1961 y su subjetividad internacional se manifiesta. Tiene posibilidad de concertar tratados con la finalidad de llevar a cabo su actividad hospitalitaria y asistencial. Mantiene relaciones diplomáticas en muchos estados, es titular del jus legati. ¿Qué otro? Los pueblos, otro sujeto que luchan por su liberación, conflictos armados, como por ejemplo pasó aquí en el estado de Chiapas, el movimiento EZLN. También recordemos que vienen muchos. Gracias, bienvenidos a los que se acaban de incorporar. Estos pueblos por lucha de su liberación nos tienen, digamos, a la vanguardia en el derecho internacional público, porque actúan como grupos de presión. En materia política, los grupos de presión hacen, como dice su nombre, hacen presión para decisiones políticas. Entonces, aquí los pueblos que luchan por su liberación o que luchan por algún ideal, también en materia internacional tienen mucha influencia sobre qué, sobre determinados temas de derecho internacional. Entonces, ahí sí nos impacta a estos pueblos que luchan por su liberación. El reconocimiento de beligerancia también, pero como sujeto no lo vamos a tomar, los movimientos de liberación nacional, los conflictos, el Comité Internacional de la Cruz Roja incluso lo menciona, porque para nosotros es importante, porque tratamos que este comité internacional no solo existe en nuestro México, es decir, en nuestro país, estamos viendo que es de manera internacional. Entonces es un sujeto que tiene mucha relación. Dice, tiene una actividad presencial en las relaciones internacionales. Además, su asistencia es una necesidad en los conflictos o desastres que desgraciadamente asolan a mucho con frecuencia. Por lo tanto, su susceptibilidad internacional es vista no solo como una necesidad, sino también como una simpatía. Ahora bien, quien recae ya es el individuo como sujeto de derecho internacional. Nosotros, ¿no? El individuo tiene una subjetividad jurídica muy limitada. ¿Qué subjetividad jurídica muy limitada? Que no podemos actuar frente al Estado nosotros, por eso están nuestros representantes. Sin embargo, no hay duda que si un sujeto del derecho internacional, en primer término, recordemos que las convenciones de Ginebra y sus protocolos protegen al individuo. Es decir, este es el caso de la titularidad en estos instrumentos, en donde reconocen al sujeto que es el principal, digamos,
el que recae la consecuencia de todos los tratados, de todas las convenciones, de todos los principios generales del derecho internacional público. Y claro, se hace todo, tratados, convenciones, en beneficio de que el sujeto tenga esa garantía, que cuente con ese derecho constitucional que nos consagra tanto en una representación, tanto como mantener nuestra paz y nuestra integridad social. Recordemos que la integridad social es lo que ampara y protege el derecho internacional público. Otros sujetos de derecho internacional, como cuáles pueden ser, la evolución de la subjetividad internacional parece muy activa, ya que manifiesta la evolución de las relaciones internacionales, en donde aparecen nuevos factores de poder, y es precisamente esta situación la que lleva a ciertas confusiones. El hecho que sean indudables factores de poder, algunos entes internacionales, no significa que tenga una subjetividad jurídica, el derecho internacional público. Es decir, cuando hablamos de la subjetividad del derecho internacional, recuerden que el derecho subjetivo tiene que tipificar en lo que determine la norma, y el derecho objetivo es lo general. Estamos hablando, por ejemplo, tal es el caso de la empresa transnacional, como la humanidad o los países subdesarrollados, las organizaciones internacionales no gubernamentales. Es otro sujeto del derecho internacional, es decir, son organizaciones internacionales no gubernamentales, pero que también recaen consecuencias de los pactos internacionales y de los que hemos hecho mención hoy como fuentes internacionales del derecho, como la ONG, que es organizaciones internacionales no gubernamentales. Viendo ya lo que es su planeación, podemos percibirlos que ya tienen realmente la base fundamental del derecho internacional. Recuerden que una de las principales bases del derecho internacional, estamos hablando de las organizaciones internacionales. Para que exista una organización internacional, primero nosotros debemos de ver cómo está organizada nuestra forma de gobierno, y hacemos hincapié al artículo 40 y 41 al mencionar que somos una república representativa, y con ello que recae en la soberanía, para que en materia internacional pública nos puedan, digamos, nos puedan representar en todos los tratados, convenios, pactos, lo que exista para la salvaguarda del interés social, la paz entre las naciones. Las fuentes del espacio de los sujetos, las fuentes, el espacio, los sujetos y los órganos de presentación del derecho internacional, lo que vimos hoy, lo que son los tratados, la costumbre y los principios generales. También se toma hincapié la jurisprudencia y la doctrina en materia internacional, pero recuerden que no son las principales fuentes al hacer, en general, más bien son principios generales. ¿Por qué? Porque hacen hincapié para apoyo a las fuentes generales, como son los tratados, pero la doctrina, ejemplo, va variando en determinadas naciones. Lo que son la última unidad, ya vimos los sujetos, que existen sujetos directos e indirectos. Los directos relativamente recaen, como son las organizaciones internacionales, el Estado, como lo pueden también ser el sujeto como parte elemental de un determinado territorio, de una determinada nación, y también los sujetos inherentes, como puede ser la ONG que citamos. Recuerden que tienen que realizar un mapa conceptual de los temas de derecho internacional, sus organizaciones internacionales. El mapa conceptual puede ser muy breve, no se preocupe, puede ser incluso una infografía, una hoja Word, tamaño que sea letra legible, ustedes esa decisión. Lo que sí me gustaría es que fundamenten, por ejemplo, los artículos que mencionamos y la Convención Internacional de Viena. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, maestra. Gracias. Perfecto. Les recomiendo a los compañeros que no han comentado en foro que los molesto de la manera más atenta. No olviden que es parte de nuestra calificación activa hacer un comentario, compañera Dalí Rasgado y los compañeros que lo han hecho, de verdad les agradezco en lo más elemental sus comentarios, que también en tiempo y forma podemos verlo. A lo mejor ustedes no han visto, si algún comentario aparece con una estrellita, es el incentivo de decir muchas gracias por haber participado. Aquí, por ejemplo, lo tienen.
se nota que he leído, me faltan algunos compañeros que participen, a los que todavía no, pues recuerden que es parte de la dinámica de estar en la modalidad en línea. De mi parte es todo, muchísimas gracias. Los compañeros que nos toquen la otra sesión, nos estamos viendo en la otra sesión. Les agradezco mucho, estaré pendiente de sus actividades, solo sí les pido por favor estar pendientes en relación a que no pase el término de la plataforma para subir su actividad. ¿Sale? El 28, recuerden, el próximo fin. Gracias, maestra. Buenas tardes. Perfecto, pase bonita tarde. Sí, Muchísimas gracias. Hasta A usted. luego. Gracias. gracias a usted. A Hasta usted, luego. compañera, de verdad, muchísimas gracias.